Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por esta mañana que Dios nos da. Qué bueno, así como estamos de pie, abramos nuestras Biblias esta mañana. Dios bendiga a cada uno de los que estamos. Vamos al libro de Miqueas, del profeta Miqueas, capítulo 6. Vamos a leer la palabra en esta mañana. Amén. Y yo le quiero compartir tres cosas que demanda Jehová esta mañana. Amén. Amén. Vamos al capítulo 6 de Miqueas. Gloria al Señor. Amén. Dice el capítulo 6 del profeta Miqueas: oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Gracias, hermano. Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que te respondió Balán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gigal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amado Dios, gracias por la palabra de esta mañana. Gracias por los hermanos que estamos congregados en esta reunión, Señor, por un día más que nos das, un día más de vida que nos otorgas. Gracias, Señor, por los hermanos de la Nacional, por nuestro hermano Beto, que llevó la dirección esta mañana en el culto, Señor. Bendice las vidas de cada uno de mis amados hermanos, Señor, y permite que los amigos que nos ven por las redes sociales, esas personas que nos miran, Señor, a través de los medios de comunicación, puedan ser bendecidos con esta palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Gracias a Dios, ¿verdad?, por la vida de mi hermano Osvaldo. Aquí hay una silla, hermanos. Hermana, quiere que haya una silla por ahí. Amén. Para que usted pueda acomodarse. Si le falta una silla por ahí, acomodémonos, ¿verdad? Si hay sillas por ahí todavía desocupadas. Amén. Para que usted las ocupe. Amén. Gracias, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a meditar esta mañana. Quiero llevarle a una meditación de la palabra, o una reflexión, como decimos, ¿verdad?, acerca de tres cosas que demanda Dios de cada uno de los que estamos aquí. Dice el diccionario que una declaración o anuncio se refiere a algo que se informa públicamente. Otro significado enseña que es la manifestación o explicación de lo que otro u otros dudan o ignoran. El derecho es la manifestación de hechos que pueden ser la base para determinar un delito. Eso es una declaración. En el campo de la filosofía y ciencias sociales, la declaración es generalmente una tesis cuya verdad es algo que no se considera indiscutible. El profeta Miqueas fue contemporáneo de Isaías, contemporáneo de Oseas. Él predicó en el oeste de Judea. Para que usted tenga una idea, lo que predicaba Isaías en Jerusalén y Oseas en el reino del norte. Él profetizó en los reinados de Jotán, Acaz, Ezequías. Jotán y Ezequías fueron buenos reyes, pero Acaz fue malo en extremo. Al profeta Miqueas
le tocó mirar la apostasía del gobierno y su reforma. El mensaje de Miqueas fue dirigido a Israel y a Judá, principalmente a las capitales de ellos. De Israel, la capital de Samaria, y de Judá, la capital de Jerusalén. 3 fueron los objetivos primordiales de su mensaje. 1, denunciar el pecado que había. 2, la destrucción que venía. Y 3, la restauración de estas naciones. Estos conceptos se hallan entremezclados en las páginas del libro, con alteraciones abruptas entre el asolamiento presente y la gloria futuro, además de su idolatría. Los gobernantes en los tiempos de Miqueas eran hombres que no conocían la misericordia en su trato con la gente pobre. Se aprovechaban del poder, llegaron hasta despojarlos de sus campos y aún hasta de sus ropas. Los echaban de sus hogares sin importarles las mujeres, no tenían respeto por los niños. Ayer decía, leía yo por ahí algo en internet, ¿verdad? Que decía, ¿cómo te das cuenta cuando tratas con una buena persona? Y me llamó la atención porque decía, 4 cosas debe de tener esa persona para que tú veas que realmente es una persona noble. Y dice, 1, que respete a sus papás. 2, fíjate en el trato que le da a los ancianos. 3, fíjate cómo trata a los niños. Una persona que no es buena cosa, hasta los niños los trata mal. Una persona que tiene mal corazón, dureza en el corazón, es dura con un anciano. Y imagínate, pero si a sus padres no los trata bien, ¿cómo le va a tener paciencia a un anciano? Y dice 4, fíjate cómo es con los animales. Es cierto, esas cosas que nos sacan la ternura, ¿me entiendes? Hay gente que tiene tan endurecido el corazón que es capaz de matar un perro, un gato. Recuerdo que una vez yo le pegué una patada a una gallina cuando mi mamá vivía, y mi mamá se puso a llorar y dijo, yo no creí tener un hijo tan duro, tan malo. Yo crié un hijo, dijo, pero no creí que tuviera un hijo tan malo, con ese corazón para matar a un animal sin necesidad. Y yo le decía a los hermanos anoche, de niño mi mamá me enseñó a respetar a los animales. De niño me infundió ese valor. Cuando yo era niño yo maté un pájaro, pero cuando yo crecí me volví más rebelde. Yo viví una vida de rebeldía muy fuerte, y esa rebeldía me sacó de ese orden que aprendí de mi mamá, porque mi mamá me enseñó el respeto por los animales. Mi mamá decía, un animal nada más se mata, hijo, cuando se va a comer. Usted se lo va a comer, mátelo. Y si no se lo va a comer, eso es malo, me decía. Dale un aplauso al Señor. Y es cierto, digo esto porque en la nación de Israel, en los tiempos de Micaías, no había respeto ni por los viejos, ni por las mujeres, ni por los niños. La vergüenza que tenía aquel pueblo es que aceptaba cualquier tipo de mensaje que se acomodara a su mensaje de avaricia, riqueza y prosperidad. Vean lo que dice el capítulo 2 de Miqueas. Y aquí vamos a ir entrando a este tema esta mañana, porque así estaba la condición en los tiempos de Miqueas. Dice, no profeticen, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, se ha cortado el espíritu de Jehová, son estas sus obras, no hacen mis palabras bien al que camina rectamente. Es el capítulo 2, versículo 7. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo, de sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente, a los que pasaban como adversario de guerra, a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de la casa, que eran su delicia, a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andaos, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Y si alguno andando con espíritu de falsedad
mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, ese tal será el profeta de este pueblo. ¿Qué era este pueblo? Un pueblo que se acomodaba. Me gustan los profetas que profetizan de vino, de prosperidad, que profetizan de sidra. ¿Entienden? Se parece mucho a la gente de nuestros días. Yo a veces me sorprendo de ver a los hermanos cómo suben videos en internet. ¿Ya ha visto? ¿Cómo suben? Hoy será tu día de bendición. Veo que está siendo prosperado. Mentira del diablo. ¿Cómo puedo prosperar en el pecado? ¿Cómo podemos decir somos un pueblo que hemos caminado con Dios si estamos apartados de Dios? Oiga la voz de este predicador. Soy uno de los predicadores que lo proclamo y lo predico sin miedo, sin temor. Y digo una cosa y la digo públicamente. ¿Dónde están los profetas que profetizan prosperidad, que profetizan te va a ir bien? Cuando miran toda la corrupción que hay allá afuera, cuando miran que a la gente le mochan la cabeza, ¿dónde están esos profetas? ¿Entienden? Estamos hablando en un mundo donde estamos viendo cómo se corrompe la sociedad. ¿Dónde están los profetas cuando hay marchas de homosexuales declarando que el matrimonio gay y que si se casa una mujer con una mujer, eso es bueno, eso es pecado? Óigalo bien. Denle un aplauso al Señor. Yo sé que los profetas de Dios no son queridos por nadie. Yo sé por experiencia propia que a los profetas de Dios no los quiere nadie. A los hombres de Dios todo el mundo los detesta. Dijo el rey Acab cuando le dijeron sube y serás prosperado, y le dijo Josafat, hay otro profeta que podamos consultar. Dijo, hay uno, pero no me cae bien, dijo. Hay otro por ahí que es pura tragedia, ese habla de puras desgracias. Digo, ¿cómo se llama? Se llama Micaías. Digo, pues tráelo, porque si no lo traes yo no voy a saber qué quiere Dios. Y entonces trajeron a Micaías. Y cuando Micaías vino, le dijo el rey, ¿qué dice Jehová para mí? ¿Qué dicen estos? Que suba, que voy a pelear la batalla y que la voy a ganar. Y uno se había hecho unos cuernos y decía, así acornearás a los sirios. Le dice Micaías, pues sube, ya te dijeron. ¿Para qué me hablas a mí? Si ellos ya te dijeron a lo que ellos te dijeron. Y Acab le dice, te digo, es hasta sarcástico para hablar. Se burla de mí. Se está riendo de mí. Háblame lo que dice Dios. Dice, ¿quieres oír lo que dice Dios? Así dice el Señor. Yo vi a todo Israel escondiéndose entre los montes. Y oí una voz que me dijo, estos huyen porque no tienen pastor. Imagínate, acá se le cayó la cara de vergüenza ahí. Todo el valor, el ego que tenía se le bajó a los pies. Dijo, ¿oíste lo que dijo? Dice que me van a matar en la batalla. Y le dice al guardia, dice, mira, mételo a la cárcel. Y hasta que yo vuelva, dale de comer. Mientras manténmelo con pan y agua nada más. A puro pan y agua. Ahí ha de haber muerto Micaías. Ahí ha de haber muerto. Porque Micaías dijo, miren, oigan bien antes de que me lleven. Si este regresa de la batalla, no habló Jehová por mí. Si este vuelve de allá de la batalla, no habló Jehová por mí. Esa es la seguridad que te da Dios. Es la seguridad de saber que estás hablando la verdad. Por eso dije, Micaías debió haber muerto ahí, en aquel campo. El profeta debió de quedarse ahí. Ahora, cuando estamos leyendo este caso de Miqueas, a mí me llama mucho la atención, porque el pueblo se había corrompido tanto que Miqueas describe a los profetas como si estuvieran borrachos. Así es como el profeta los describe, ¿verdad? Y oiga lo que dice el Señor esta mañana en el capítulo 6 que acabamos de leer. Miqueas, el profeta, presenta, de pronto da un cambio. Me llama la atención cómo ilustran los profetas, ¿verdad? De repente el profeta Miqueas llama al pueblo a una corte, a sentarse en una corte.
La justicia de Dios va más allá de lo que usted se puede imaginar. Amén. Alguna ocasión yo escuchaba a los predicadores decir: en el juicio del gran trono blanco no habrá cristianos, ese es un juicio para paganos. Y yo decía: ¿y para qué les hace un juicio Dios si los va a mandar al lago de fuego? ¿Entiende? Así pensaba yo. Decía: no, este tiene que ser un juicio general. Y decían los predicadores: nadie, oiga bien, nadie saldrá del juicio del gran trono blanco. Eso está en Apocalipsis 20. Nadie. Yo ruego a Dios, decía Jimmy Swaggart, que usted no vaya a ese lugar. Pido a Dios que no esté ahí, porque en ese lugar no se va a juzgar cristianos, se va a juzgar paganos solamente. Y todos estaban de pie, y cuando un condenado se le va a leer sentencia, lo ponen de pie. Vean las cortes, puesto de pie, caballero, se le va a leer la sentencia. Eso es lo que va a pasar en el juicio del gran trono blanco. Y yo decía: ¿y entonces para qué les hace un juicio Dios? Pero cuando escuché un predicador, ¿verdad?, como el doctor Darío Salas, decir: Dios es un ser justo. Amén, amén. Y ahora en el infierno hay mucha gente que dice: es injusto lo que me está pasando. Pero en la justicia de Dios, Dios tiene la obligación de enseñarle al ser humano por qué fue al infierno. Y cuando usted se dé cuenta, si usted va a ese lugar, por qué fue condenado el hombre, entonces la gente que esté ahí, yo pido a Dios que no esté usted ahí, va a bajar la cabeza y va a decir: efectivamente fui muy mal. Porque hoy no vemos esa maldad hasta que Dios nos quita la venda y podamos verla. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Oiga cómo llama a juicio a Israel el Señor. A mí me llama la atención este capítulo de Miqueas, el capítulo 6, porque oiga cómo lo llama a juicio. Dice: oíd ahora lo que dice Jehová, levantaos, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Es como si Dios llamara a toda la creación, lo sienta en una corte. Imagínate una corte. Eso es lo que hace el profeta. Lo llama a juicio, lo llama a una corte y presenta a los montes y a los collados como testigos. Estos, dijo, que han estado siempre, han visto todo. Porque para ser testigo hay que ver, no como los testigos del diablo que andan por ahí, que no han visto nada. Una vez le dijo un hermano predicador a un testigo con el que estaba predicando, dijo: ¿usted qué es? No soy testigo de Jehová. ¿Usted vio cuando cayó el maná del cielo? No, dijo, no. Antes vio cuando el pueblo, el mar rojo se abrió. No. Pues entonces es testigo del diablo. Porque testigo de Jehová es mi pueblo, le dijo el hermano. Dijo: ¿cómo dices que tu pueblo? Dijo: yo soy judío. El pueblo judío, mis antepasados, fueron testigos de la gloria de Dios. Dale un aplauso, Señor. Dale un aplauso. Ahora, cuando nosotros vemos, hermano, este juicio que el Señor le hace a este pueblo, el Señor invita a dirigir sus quejas a los montes, los invita de testigos, a los collados, esos que han estado de pie desde los principios del tiempo. Los montes, los collados, son testigos apropiados, porque ellos han visto todo lo que Dios ha hecho por el pueblo y también saben el comportamiento del pueblo. Por eso es que Dios los llama como testigos, ¿verdad? Ellos saben cómo Israel fue llevado por Jehová a la tierra prometida y cómo le concedió la victoria sobre sus enemigos. Ellos vieron a Israel construir altares a dioses paganos en lugares altos. Ellos saben quién tiene o no la razón. Por eso el pasaje parece decir, hermano, que ellos son el jurado del caso. Si esto es así, entonces nos damos cuenta cómo hará la gente para convencer a estos gigantes, ¿verdad?, de que realmente somos inocentes. ¿Cómo podremos convencerlos? En el versículo 2 dice: porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Y el Señor deja claro que está dispuesto a defenderse contra cualquier acusación que el pueblo de Judá pueda hacerle. Mientras Israel sube al estrado,
Dios le pregunta: ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Dios no nos ha hecho nada, nada. El pueblo solamente ha recibido bondades de nuestro Dios. Pero esa es la expresión que usa el profeta. Oiga cómo habla el profeta a aquel pueblo y le dice: ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Analice esta pregunta que Dios le hace al pueblo. ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Seamos sensatos. La mayoría de los problemas que tenemos los tenemos por nuestra desobediencia. Hace días hablaba con los hermanos platicando y le dije: mira, hermano, si no quieres tener problemas, no te hagas de cosas materiales. ¿Quieres que te acaben tus problemas? Deshazte de todas las cosas materiales. ¿No has visto que la gente que no tiene nada, no le preocupa nada? Ahora, no estoy diciendo que lo haga así, ¿me entiendes? Porque de alguna manera tenemos que vivir de una manera mejor. Pero ahora lo que yo trato de decirle es que todas nuestras comodidades, son las que generan nuestros problemas. Nada tiene que ver Dios. Hermano, es que le debo a Electra porque saqué una televisión. Dale un aplauso al Señor. Analiza. Por eso dije, cuando el Señor llama a Israel, dice: ¿yo qué te he hecho? Señor, es que me diste una mala mujer, tú la escogiste. Amén. Me diste un marido borracho, ¿y quién te mandó a casarte con él? ¿Qué te he hecho? ¿Por qué nos cuesta aceptar que somos nosotros? ¿Por qué nos cuesta aceptar que el pecado está en nosotros? Que Dios lo único que ha extendido es su mano de misericordia. Que Dios lo único que ha hecho es extendernos su mano de bondades. Y entonces el profeta le habla a aquel pueblo y le dice: ahora el Señor se sienta en el estrado, ¿verdad? Y empieza a defenderse de la acusación del pueblo de Judá. ¿Qué te he hecho? Y el Señor presenta las pruebas de su defensa. Vean lo que dice el versículo 4. Oiga cómo se defiende el Señor ante el pueblo. Versículo 4. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. Así de bueno es Dios. Mira, hace días estaba leyendo la Biblia, donde dice Ana, ¿verdad? Porque Ana fue la que dijo esto, pero la primera que dijo esto: Dios levanta del muladar al pobre para sentarlo con los príncipes de su pueblo. No voy a predicar de eso. Yo estaba leyendo, dije: esta mujer está tremenda. Ana, la mamá de Samuel, ¿me entiendes? No creo que Ana, la que vende tacos en la esquina. Amén. Un aplauso, Señor. Ahora, ¿qué es lo que le dice el profeta a aquel pueblo? El profeta le dice al pueblo: yo te hice subir. Cuando Israel era esclavo, ¿quién los sacó de Egipto? No dice el Señor: yo te hice bajar. No, yo te hice subir. Fui yo el que te dio un nombre. Usted y yo, hermano, usted que nos está viendo en las redes sociales, no éramos nada. Así es. Dios nos dio un nombre.